Número 4, cinemática de los fluidos. Es decir, vamos a estudiar cómo describir el movimiento de los fluidos. La cinemática, como ustedes recuerdan, es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos, o el movimiento, en este caso, de los fluidos, ¿no? Sin considerar la causa que los produce, ¿no? Sin considerar la causa que produce ese movimiento. Bien, entonces es una descripción pura, es una descripción pura del movimiento sin considerar fuerzas ni momentos. Bueno, para poder describir el movimiento, como ustedes recuerdan de mecánica racional, siempre se requiere un sistema inercial, un observador O con un sistema inercial, es decir, que el observador se encuentra en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme. Y de la misma forma, para poder orientar el espacio y poder después trabajar con vectores, es necesario definir una base vectorial, ¿no? Entonces, para los ejes X y Z, se define la base IJK. 3 vectores, en este caso 3 versores, linealmente independientes, de manera tal que cualquier vector puede expresarse como combinación lineal de estos 3. Bien, siguiendo con esta línea de razonamiento, si ahora uno tiene la trayectoria de un fluido, ya no hablamos de una partícula, sino estamos hablando de infinitas partículas. La trayectoria de un fluido, entonces cada partícula tendrá un vector velocidad, que como ustedes ya saben de mecánica racional, siempre es tangente a la trayectoria. Bien, es tangente a la trayectoria. Ahora, este vector velocidad, si uno este vector velocidad, fíjense, si uno tiene el punto de coordenadas X y Z, vamos a hacer la interpretación, en realidad D es un campo vectorial. Como ustedes recuerdan de teoría de campos y de mecánica racional también, un campo vectorial es una función que a cada punto del espacio X y Z le hace corresponder un vector. Entonces, si esto es X, esto es Z y esto es Y, acá se tendrá la componente B sub X, aquí se tendrá la componente B sub Z y aquí se tendrá la componente B sub I. Entonces, si uno suma vectorialmente esto, esta será la componente en el plano y esta será la componente del vector. ¿No es cierto? Entonces, el vector será este. ¿Se entiende? Es este que tiene es este el vector. El vector B. Bien, que tiene una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Y este es el vector B. Bueno, entonces, este campo vectorial se puede expresar como la componente en X, según Y, más la componente en Y, según J, más la componente en Z, según K. Hasta ahí ninguna novedad. En mecánica de fluidos, a esta componente se la va a llamar U, a esta se la va a llamar B minúscula y a esta se la va a llamar W. Entonces, el campo vectorial B va a ser U, pero U es una función ¿de quién? De X, de Y, de Z. ¿Y de quién más? Del tiempo. Es una función del espacio y del tiempo. Es decir, según la dirección Y, más la componente en Y, que también es función del espacio y del tiempo, más la componente en Z, W, de X, Y, Z según T, según la dirección K. Bueno, este es el campo vectorial que da las velocidades. Bien, hasta ahí no hay ninguna novedad, ¿no es cierto? Ahora, los escurrimientos
los escurrimientos, el movimiento de los fluidos, se clasifican de la siguiente forma. Los escurrimientos pueden ser, como está en el apunte, los tipos de escurrimientos son el movimiento de un fluido, también se llama escurrimiento, sobre todo cuando son líquidos y en particular agua, Entonces, este movimiento de un fluido puede ser a presión, puede ser a superficie libre y puede ser en chorro. Puede ser en chorro. Bien. Ahora, ¿cuándo es a presión? Cuando la sección transversal que contiene el fluido está completamente llena. Por ejemplo, una tubería completamente llena. Entonces, habrá una presión interior y habrá una presión exterior. Entonces, la presión interior siempre es mayor, igual o menor que la presión exterior. Cuidado, puede ser menor, puede haber presiones negativas en términos relativos. Lo importante es que el flujo llena completamente la tubería, la llena completamente. Entonces, cuando esto sucede, el tubo, si la presión es positiva, o sea, es presión relativa positiva, tiene este campo de presiones. Esto es para P sub I mayor o igual que 0. Y si la distribución de presiones es de succión, o sea, de este tipo, hacia el centro, en este caso PI es menor que 0. Entonces, en cualquier caso, independientemente de cómo es la presión, si la sección está completamente llena, se dice que el escurrimiento es a presión. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Se entendió, jóvenes? Bueno, ¿cuándo es a superficie libre? Esa superficie libre cuando, por ejemplo, uno de los límites, en general, la superficie superior, está en contacto con la presión atmosférica. Entonces, típicos ejemplos, escurrimiento en canales. Aquí, escurrimiento en tuberías. Ejemplo, escurrimiento en tuberías. Y las tuberías pueden ser de lo más variadas. Por ejemplo, la mayoría de las tuberías son de sección transversal circular, pero uno podría tener cuadradas, uno podría tener rectangulares, uno podría tener ovoidales. O sea, hay distintas secciones transversales. La forma no interesa. Lo importante es que esté completamente llena. En el caso de los escurrimientos a superficie libre, uno podrá tener canales revestidos, como los que tiene la ciudad, para drenar. Así, ese escurrimiento a superficie libre. ¿Por qué a superficie libre? Porque la superficie está en contacto con la presión atmosférica. Bien, ahora, la sección puede ser fija, como este caso, o también puede ser móvil, como en el caso de un río, que ante la erosión se puede mover. Entonces, esto es fondo fijo. Y esto es fondo móvil. Y esto es fondo móvil. Bien, también uno puede tener secciones cerradas, jóvenes, y ser el escurrimiento a superficie libre. Por ejemplo, el escurrimiento en alcantarillas. El sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad se da en tubos de esta forma, pero el líquido no llega a la parte superior. No llega a la parte superior. Es este. Y esta presión es la presión atmosférica. Y esa presión es la presión atmosférica. ¿Se entiende? Y también uno puede tener secciones ovoidales, por ejemplo, son típicas de esta forma. También uno puede tener canales de sección parabólica, con cobertura de pasto, por ejemplo, que son comunes en el drenaje rural. Este es un típico ejemplo de drenaje rural. Este es un típico ejemplo de drenaje urbano. Este es un típico ejemplo
de río. Este es un típico ejemplo de alcantarillado sanitario. Y esto también es un ejemplo de alcantarillado sanitario. Mientras que estos ejemplos de acá, ¿a qué corresponden? A agua potable, por ejemplo. Agua potable, porque la sección está completamente llena, o gas natural. Gas natural, también puede ser gas natural con la sección completamente llena y la distribución de gas natural por la ciudad. Entonces, escurrimientos a presión, ejemplos, redes de distribución de agua potable. Ejemplo, red de distribución de gas natural. Ejemplos de escurrimientos a superficie libre. Bueno, drenaje urbano, canales de fondo fijo, revestidos o no, pero en general son revestidos. Ríos de fondo móvil, canales de fondo fijo en drenaje rural con revestimiento de vegetación, alcantarillado sanitario con tuberías, que no se olviden, la clave es que aquí uno tiene la presión atmosférica en contacto con la superficie libre, y de sección ovoidal, por ejemplo, como esta, que también puede darse para alcantarillado sanitario o para drenaje urbano. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, también, el tercer tipo, tenemos presión, escurrimientos a presión, escurrimientos a superficie libre, y también tenemos un tercer tipo. El tercer tipo es escurrimientos en chorro. En chorro, es decir, ¿qué pasa cuando? El típico ejemplo es el chorro que se genera en un salto de esquí, en un aliviadero de crecidas con un salto de esquí al pie. Por ejemplo, se tiene el vertedero que es así. Entonces, este es el salto de esquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene la lámina a superficie libre, escurre y luego es lanzada en chorro. ¿Se ve? ¿Se ve el chorro o no se ve el chorro? Se ve, ingeniero. Bueno, entonces, en este caso, jóvenes, si ustedes observan, lo voy a marcar con rojo, el chorro, perdón, con rojo, a veces, rojo, ¿no es cierto? El chorro está completamente con presión atmosférica, tanto abajo como arriba. O sea, el chorro está circundado y a un costado y al otro, está completamente rodeado por la presión atmosférica. Completamente rodeado por la presión atmosférica. Entonces es un típico escurrimiento en chorro. También, por ejemplo, cuando hay el riego por aspersión. Se tiene el cañón aspersor, ¿no? Se tiene el cañón aspersor y sale el chorro. Entonces, este es un chorro que tiene esta forma, como estudiamos en mecánica racional, ¿se acuerdan? Que tiene una trayectoria que no es parabólica por la resistencia. Entonces, a la subida, la ecuación es la de un arco tangente trigonométrico y a la bajada el arco tangente hiperbólico. En todo caso, el chorro siempre está rodeado ¿de quién? Presión atmosférica y presión atmosférica. Es decir, cuando toda la lámina, todo el escurrimiento está rodeado por la presión atmosférica, se dice que el escurrimiento es en chorro. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entiende, ingeniero? Bueno, sí, ingeniero. Ahora, vamos a describir el movimiento. Déjenme ver un poco para mantener el orden. Bien, entonces, acá el tema está en describir el movimiento,
en la descripción del movimiento de una manera práctica. Fíjense, si ustedes recuerdan, en mecánica racional, el método que se usa para describir el movimiento X y Z, una partícula que se mueve, que tiene el vector posición R, y uno dice que se describe el movimiento cuando se conoce la posición, la aceleración y la velocidad. Este método se llama el método de Lagrange. Es el método de Lagrange. ¿De acuerdo? Es el método de Lagrange. Ahora, este vector, R, son tres campos vectoriales que son una función esencialmente del tiempo. Bien, ahora, y uno va haciendo el seguimiento de la partícula instante a instante. Ahora, eso es cómodo para una partícula. Es útil para analizar el movimiento de un cuerpo rígido, de uno o de partes de un cuerpo rígido. Sin embargo, si uno quiere analizar el movimiento de infinitas partículas, porque cuando tengo un movimiento de un fluido, ¿cuántas partículas tengo? Aquí tengo una, otra, tengo infinitas partículas. Entonces, no es práctico tener infinitos vectores R, infinitos vectores B, infinitos vectores aceleración. Bien, entonces, Euler, que es el método de Euler, desarrolló un método diferente. Lo que hizo Euler fue decir, yo no le voy a seguir el movimiento a cada una de las partículas. Lo que voy a hacer es me voy a parar en una sección, aquí, y voy a ver qué es lo que pasa en esta sección, y después me paro en esta sección y analizo qué es lo que pasa en esta otra sección, y así siguiendo. Fija la sección del espacio donde se hace el análisis del movimiento. Entonces, si yo tengo que aquí tengo esta partícula, entonces dibujo su vector velocidad. Aquí tengo esta partícula, en un instante dado dibujo su vector velocidad. Y aquí otra vez dibujo su vector velocidad. Entonces luego, como yo sé que el vector velocidad es tangente a la trayectoria, trazo una línea envolvente que sea tangente a todos los vectores velocidad. ¿Estamos? Esa línea tangente que es tangente a todos los vectores velocidad se llama línea de corriente. Se llama línea de corriente. Y tiene la particularidad de que el vector velocidad es tangente en cada punto. Por supuesto, las líneas de corriente en el espacio, como esta, aquí esta, con esta, por ejemplo, aquí hay una distancia, ¿no? Se pueden cruzar, pero una línea de corriente no se puede cortar. Esto no se puede cortar, porque si se cortaran, este punto tendría esta velocidad y esta velocidad. Entonces, hay un punto que tiene dos velocidades al mismo tiempo. Esto es una indeterminación. Entonces, las líneas de corriente no se pueden cortar nunca. Entonces, podrán ser líneas paralelas, podrán ser líneas convergentes, pero no se cortan. Podrán ser paralelas, podrán ser convergentes o podrán ser líneas divergentes. Entonces, podrán ser convergentes, por ejemplo, aquí se ve con mayor claridad, podrán ser paralelas o podrán ser divergentes. Podrán ser divergentes. Entonces, pueden ser convergentes, pueden ser paralelas o pueden ser divergentes. ¿De acuerdo? Básicamente esa es la definición. Y no se cortan nunca. Bien, ahora.
Déjenme ver un poco para... Ahora, si yo tomo un conjunto de líneas de corriente, tomo un conjunto de líneas de corriente como estas, varias líneas de corriente, ¿se ve? Así, tengo lo que se llama este conjunto me define un tubo de corriente. El ejemplo más claro es una tubería. Una tubería es un tubo de corriente. Entonces, ese tubo de corriente tendrá una sección omega, que es una función de la coordenada longitudinal. Si esta es la coordenada longitudinal, ¿no? Si esta es la coordenada longitudinal, es una función de la coordenada longitudinal. Ahora, un tubo de corriente de sección transversal diferencial, o sea, si esta sección transversal es muy chiquita, ¿no? Es un diferencial de omega, un delta de omega que tiende a cero, se tiene un filete de corriente. O sea, es un tubo de corriente de sección transversal infinitesimal. Bien, ¿se entendió esto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, entonces, a continuación, si se entendió esto, vamos a describir el campo de velocidades. Bien, como expliqué al principio, entonces vamos a describir la velocidad. Bien, como describí al principio, ese campo B, ese campo vectorial, será la componente en X, que en mecánica de fluidos se va a llamar U, que es una función de X, de Y, de Z y del tiempo, según Y, más la componente en B, de X, de Y, de Z y de T, según J, más W, de X, de Y, de Z y de T, según K. Bien, son las tres componentes, ¿no? Son las tres componentes. Ahora, en este esquema, la velocidad puede ser de traslación, es decir, la partícula, jóvenes, fíjense, para poder entender esto hay que considerar el diferencial de B. El diferencial de B va a estar dado por el diferencial de U, según Y, más el diferencial de B, según J, más el diferencial de W, según K. Y cuidado con este detalle, jóvenes, porque este diferencial no es un diferencial cualquiera. Como la función es una función de 4 variables, este diferencial de U va a ser igual a la derivada de U respecto de X por diferencial de X, más la derivada de U respecto de Y por diferencial de Y, más la variación parcial de U con Z respecto de Z, más la variación parcial de U respecto de T con respecto al tiempo. Es el diferencial total. Y de la misma forma, el diferencial de B será la variación de B con respecto a X, diferencial de X, más la variación de B con respecto a Y, diferencial de Y, más la variación de B con respecto a Z, diferencial de Z, más la variación de B respecto de T, diferencial de T. Y finalmente el diferencial de W va a ser igual a dW de X
más dw de I, diferencial de I, más dw de Z, diferencial de Z, más dw de T, diferencial de T. Bien, ahora, en el caso en el que diferencial de U sea igual a diferencial de B igual a diferencial de W igual a 0, es decir, cuando todo esto se anula, todas estas variaciones se anulan, entonces la partícula está en reposo o movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Se entiende? Es decir, la condición de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme, en este caso, implica que los tres diferenciales totales tienen que ser iguales a 0. Y anular los diferenciales totales significa anular todas estas derivadas parciales. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Ahora, en el caso en el que hay solo traslación, ¿qué pasa con la partícula? Una partícula de dimensiones muy pequeñitas se traslada, o sea, se está trasladando, es decir, esta partícula que la dibujo como un cuadradito con su centro de masa al medio, solo se traslada sin deformarse. ¿Se entiende? Estamos trasladando la partícula sin deformarla. Sin deformarla. Es lo que se llama traslación pura. ¿No? Es lo que se llama la traslación pura. Bien, pero además también la partícula puede rotar. Entonces, ¿qué significa que la partícula puede rotar? Que puede rotar respecto de su propio eje, de su propio centro de masa. Es decir, si esta es la partícula, entonces el siguiente estado, acá pasa, esto son distintos estados. Entonces, aquí tendré la partícula, pero si rotó, giró sobre su centro de masa, es decir, la partícula gira sobre su centro de masa. ¿Se ve? Gira sobre su centro de masa sin deformarse. ¿Se entiende? Entonces, en un nuevo estado, ese era el estado original, aquí estaba antes, entonces la partícula sigue girando. Bueno, intentaremos dibujar otro giro. Bueno, sigue girando y adquiere posiciones parecidas. Voy a volver a dibujar esto de nuevo. Entonces, el punto central está en que rota, en este caso es rotación. Fíjense que la partícula está rotando respecto de este eje, de un eje perpendicular que pasa por su centro. Está rotando y no se deforma. Bien, entonces hay traslación T, hay rotación. Pero además, esto ya lo conocían ustedes de mecánica racional para un cuerpo rígido, que hay traslación y rotación. Pero en este caso, además de existir traslación y rotación, ¿qué hay? Hay un tercer movimiento, que si esta es la partícula y se desplaza hasta esta posición, esto sería solo traslación, pero la partícula se puede deformar. Esto es lo que se llama la deformación. Entonces, si en un cuerpo rígido el movimiento podía ser expresado como la suma de una traslación más una rotación, en mecánica de fluidos el movimiento va a ser expresado como la suma de una traslación más una rotación más una deformación. Es decir, a la traslación y a la rotación que ya ustedes conocen de mecánica racional se suma un nuevo movimiento que es de deformación. Entonces, en el caso más general, el movimiento de un fluido puede expresarse como la suma de una traslación más una rotación más una deformación.
Entonces, habrá una velocidad de traslación, una velocidad de rotación y una velocidad de deformación. ¿Se entendió? Se entendió, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno. Bien, en el caso de la rotación, jóvenes, si se hace el análisis, en el apunte está el álgebra, lo más importante es lo siguiente. La partícula que está aquí, vamos a analizar, la traslación ya se analizó. Ahora vamos a analizar la rotación. En el caso de la rotación, la partícula es esta. Y está rotando respecto de su centro de masa, ¿no? Con un eje que es perpendicular. Entonces, esta velocidad omega, velocidad de rotación, omega, tendrá una componente en X, según Y, más una componente en Y, según J, más una componente en Z, según K. ¿Estamos de acuerdo? Bien, haciendo el análisis de cómo se ve esto en términos para que se entienda si esto es X, esto es Y y esto es Z, y esto es la dirección en Y, la base vectorial que define el espacio, J, y esto es K, omega X será positivo siguiendo la regla de la mano derecha. Esto es lo que se considera positivo, cumple con la regla de la mano derecha. Entonces, todas las rotaciones que cumplen con estos sentidos positivos y que cumplen con la regla de la mano derecha se consideran positivas. Bien, bueno, haciendo el análisis de rotación de la partícula, se llega a la siguiente expresión, que la demostración es que hoy es álgebra y geometría, lo que me importa es el resultado. Van a llegar a que omega X se puede expresar como un medio de dw de I menos dB menos dB de Z. Omega I se puede expresar como du de Z, un medio de du de Z, menos dw de X. Y dw de Z es un medio que multiplica a dB de X menos du de Y. Bien, entonces esta es la expresión de las componentes de la velocidad angular y fíjense que se expresa en términos de las derivadas parciales de ¿quién? De las componentes de la velocidad. Ahora, si ustedes recuerdan de teoría de campos, si uno tiene el vector B y saca el rotor del vector B es el producto vectorial del operador Nabla de Hamilton, vector B, es por definición de rotor, así se lo define. ¿Y por qué se lo define así? Porque es útil, porque es una definición que es muy útil. Entonces, ¿y el operador Nabla de Hamilton cuánto vale? La variación respecto de X en Y más la variación respecto de Y en J más la variación según K. Este es el operador Nabla. Y B será U en Y más B en J más W en K. Si ahora se hace el producto vectorial, ¿qué es lo que uno tiene? Entonces, el rotor de B será I, J, I, K, I, J y K,
Y aquí será la variación respecto de X, la variación respecto de Y, la variación respecto de Z, y aquí se tiene V y W. Bien, hagamos esta, por ejemplo. Vamos a hacer esta, WZ. Las otras se las dejo para ustedes. Esta que está aquí que se puede ver directamente. Entonces, WZ, ¿cuánto vale? De aquí se tiene WX, WY, WZ. Entonces, WZ, ¿cuánto vale? Tapamos Y y nos queda DW respecto de Y menos DB respecto de Z. Fíjense que WZ es este término. Perdón, tapé mal. No es eso, tapé mal. Tengo que tapar Z. Tapo Z y me queda dB de X. Tapo esta. Esta con esta. Entonces me queda dB de X menos D menos DU de Y. Y si se fijan, esto es esto. O sea que si hacen lo mismo para los otros términos, en conclusión se obtiene la fórmula de que omega es un medio del rotor del campo de velocidades. Entonces, si uno conoce el campo de velocidades B, el rotor, la mitad del rotor es omega. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, esto permite clasificar los movimientos en rotacionales e irrotacionales. Rotacional e irrotacional. Rotacional e irrotacional. Bien, ¿qué significa que el movimiento sea rotacional? Muy bien, que el rotor de B existe, entonces es distinto de cero. O sea que hay velocidad angular y es distinto de cero. ¿Y qué es irrotacional? Irrotacional es que el rotor de B es igual a cero. O sea que la velocidad angular, que es un medio, es cero. Entonces, cuando la velocidad angular es cero, se dice que el movimiento es irrotacional. No hay rotación. Y cuando omega es distinto de cero y hay rotación, entonces esto es distinto de cero. ¿Se entendió la clasificación? Sí, ingeniero. Ahora, jóvenes, atentos con esto. Este es un movimiento donde hay una rotación con respecto a este punto, pero si la partícula describe la trayectoria curva sin rotar, ¿ven que no rota? ¿Ven que no está rotando? No rota respecto de su eje, de su centro de masa. Está describiendo una trayectoria curva, pero no está rotando respecto de su centro de masa. Entonces, en este caso, tenemos un ejemplo de movimiento irrotacional. Ahora, si la partícula aquí está aquí y aquí debería estar aquí, pero debería tener esta forma, pero rotó, es decir, hizo esto, y aquí está rotando respecto de su centro de masa, está rotando respecto de su centro de masa, entonces estamos en este caso. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si la partícula no rota respecto de su centro de masa, no hay esfuerzos de corte diferenciales entre las distintas caras. Entonces, en este caso, para que esto suceda, la viscosidad es aproximadamente cero y el flujo es no disipativo. Mientras que en este caso hay rotación porque hay una
esfuerzos de corte descompensados. Entonces, en este caso, hay disipación de energía. Porque mu, la viscosidad, es distinto de cero. Entonces, hay disipación de energía. Entonces, jóvenes, este no es un tema solamente de si rota o no rota y el rotor es igual a cero, distinto de cero. No. Detrás de esta condición matemática hay un concepto físico, que es el de la existencia de fuerzas viscosas que disipan energía. En un caso, no hay fuerzas viscosas. El movimiento es a energía constante. En el otro caso, hay disipación, hay pérdida de energía y hay transferencia de calor al medio. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, les dejo porque no quiero que nos perdamos. Lo he hecho varias veces en clases. Y, o sea, lo que no explico así en detalle, la matemática, tampoco la tomo. Así que lo que me importa es que entiendan la física, eso sí, ¿no? Entonces, a ver, el álgebra ahora vamos a ver la deformación. El álgebra es cómo se deforma la partícula y todo eso. Se lo dejo para el que esté interesado. Pero fíjense, la deformación puede ser, el concepto es importante. La deformación puede ser lineal o puede ser angular. Esta deformación la vamos a denominar como deformación lineal y deformación angular. Entonces, ¿cuándo hay deformación lineal? Cuando la partícula se estira o se acorta. En este caso se está estirando, ¿la ven? O se acorta. Pero si se estira, necesariamente por conservación de la masa, se tiene que hacer más finita. Entonces, o la partícula se acorta. Si era esto, pasa a ser una cosa así. Entonces, hay deformación lineal cuando la partícula se estira o se acorta. ¿Se entiende? Y hay deformación angular cuando la partícula se distorsiona. El ejemplo que puse hace un momento. Entonces, aquí el ángulo está cambiando. ¿Ven cómo los ángulos cambian? Entonces, bueno, si uno agarra y nuevamente toma un sistema de referencia como este, entonces, esto es X, Y, Z. Entonces, las distintas deformaciones angulares también se pueden caracterizar con este sentido, que es positivo. Entonces, fíjense que uno puede, para caracterizar todas las deformaciones, uno puede definir un tensor. El tensor de deformaciones, así como se definía el tensor de inercia. El tensor de inercia. Ese tensor de deformaciones, y así como se definía el tensor de inercia, tendrá aquí X, Y, Z, aquí tendrá X, Y, Z. Entonces, acá existirá la deformación en X lineal. Esta es la deformación lineal en Y y la deformación lineal en Z. Bien. Y luego tendremos las deformaciones angulares. Estas deformaciones angulares serán gamma XY, gamma XZ, gamma IX, gamma IZ y gamma ZX y gamma ZY. Bien, entonces este tensor termina expresándose en términos de derivadas parciales. Entonces les escribo una en el apunte, tienen todo. Esto será du de X, esto será dB de Y y esto será dW de Z. Y tengo la diagonal principal. ¿De acuerdo? Bueno, y tengo la diagonal principal.
Bien, y luego tengo los otros términos, que en este caso se pueden expresar de esta forma. Un medio de du a di más db de x. Bueno, y así siguiendo, no voy a copiar. Y aquí tendrán el otro término. Y esto es simétrico respecto de esta diagonal principal. Entonces, este es el tensor de deformaciones. Entonces, jóvenes, en definitiva, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el movimiento de traslación, el movimiento de rotación y el movimiento de deformación. Y este se define como la deformación lineal y la deformación angular. Este se expresa como un medio, este se expresa con el vector de velocidades, el campo. Este como un medio del rotor de B. O sea, conociendo B, conozco este. ¿Y este a través de quién? Del tensor de deformaciones. Y este tensor de deformaciones está escrito en términos de quién? De U, B y W. O sea que conociendo B, uno conoce omega y uno conoce la velocidad de deformación. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Se entendió, ingeniero. Ahora, jóvenes. Sí, ingeniero. Aquí la parte clave es esta. En el apunte se hace un ejercicio y se suma y se resta y se suma y se resta. Lo importante es esto. Cualquier movimiento, un movimiento genérico, cualquier movimiento genérico, por complejo que sea, cualquier movimiento genérico, por complejo que sea, siempre puede expresarse como la suma de movimientos simples, exactamente como en mecánica racional. ¿Y cuáles son los movimientos simples? Traslación, más rotación, más deformación lineal, más deformación angular. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, ¿qué más? Hasta ahí. Bueno, por hoy yo creo que es suficiente. O seguimos. ¿Qué opinan ustedes? Seguimos. Seguimos. Está bien. Bueno. Bien, jóvenes. El miércoles, aceleración. ¿De acuerdo?